Bueno, ahora vamos con historias de la historia, porque parame la música, matame la cortina, gallego, porque nos vamos a trasladar a la antigüedad, más precisamente a la Grecia antigua, porque hoy está todo pronto, ¿verdad, gallego? Hablaremos de la famosa batalla de las Termópilas. Era el año 480 a.C. Un estrecho paso de montaña en las Termópilas, a unos 180 kilómetros al noroeste de Atenas, fue el momento y el lugar que inmortalizaron para siempre la esencia de Esparta. Esta es la historia de los 300 espartanos. Malditos sean los que guardan las Termópilas. Esto debió decir y le debió pensar Jerjes, el gran rey, señor del imperio persa, al contemplar la tenaz resistencia de un puñado de griegos que, pese a su reducido número, conseguían frenar completamente a un ejército como nunca antes se había reunido. Unos pocos soldados, bajo el mando del aguerrido Leónidas, hacía frente a innumerables enemigos, sometiendo la voluntad del todopoderoso Jerjes y componiendo un ejemplo imborrable de valor y sacrificio. Jerjes había decidido conquistar y someter Grecia para vengar la vergonzosa derrota sufrida por su padre, Darío I, 10 años antes, ante los atenienses en la batalla de Maratón, librada en el 490 a.C. Con este fin, reunió un ejército inmenso, cuyos efectivos debían oscilar entre 90.000 y 300.000 hombres. También envió embajadores a las principales ciudades griegas, con un único mensaje: tierra y agua. La entrega de agua y tierra al gran rey suponía someterse a su poder, y algunos griegos lo hicieron. Pero no todos quisieron olvidar su libertad, y hubo quienes decidieron resistir hasta la victoria o el desastre. Reunidas todas las naciones de Asia en su ejército, Jerjes comandó sus tropas hacia Grecia, mientras oscuros presagios, un eclipse, una tempestad o el imposible parto de una mula anunciaban desgracias, y muchos pensaron que el gran rey había insultado a los dioses al lanzar la invasión. Ajeno a ello, el monarca condujo sus tropas hacia el norte de Grecia, donde un angosto sendero discurría entre las montañas y el mar. El desfiladero que separaba a Jerjes de Grecia recibía el nombre de Termópilas, que quería decir puertas calientes, a causa de las aguas termales que brotaban en sus inmediaciones. Era el lugar donde, según el mito, había muerto el legendario Hércules, y se lo consideraba la entrada a Grecia. Corría el mes de agosto del año 480 a.C.
Una vez que los griegos se vieron amenazados directamente por el vasto ejército llegado de Asia, nadie dudó que el mando militar tenía que estar en manos de los espartanos. Los hombres de Esparta dedicaban su vida al entrenamiento constante para el combate. La agogé, la educación espartana, era un decálogo de supervivencia y esfuerzo con el que todos estos guerreros se adiestraban a los ciudadanos en el ejército y las armas. Por eso los espartanos eran llamados homoi, iguales, pues todos recibían la misma educación y tenían los mismos derechos. Hombres silenciosos y ajenos a la ostentación, los espartanos habían sido a lo largo de los últimos tiempos la gran autoridad de Grecia. Pero Esparta mantenía férreamente sus tradiciones y en aquellos momentos estaban celebrando las fiestas sagradas en honor al dios Apolo, las Carneias, durante las cuales estaba prohibido movilizar al ejército. En consecuencia, Leónidas, rey de Esparta, decidió tomar las riendas de la situación y someterse al juicio de la historia. Al no poder movilizar el ejército espartano para la guerra, convocó a los miembros de la Guardia Real y escogió entre ellos a quienes tenían hijos varones, con los que aseguraba la supervivencia de las familias si pertenecían al combate. Así reunió a 300 espartanos con los que se encaminó hacia el norte para frenar el avance amenazador del ejército enemigo. De esta forma, cuando Jerjes llegó a las Termópilas, los griegos ya habían organizado allí la resistencia. Desde el Peloponeso habían venido periseos e ilotas, habitantes de las inmediaciones del territorio de Esparta, escogidos por Leónidas con sumo cuidado, tanto por su valía como por su rectitud moral. Se le sumaron fuerzas provenientes del sur y del norte. De ese modo, es probable que las fuerzas griegas ascendieran a unos 7.000 combatientes. Aunque los espartanos estaban profundamente adiestrados en el combate, en formación cerrada, el resto de los griegos probablemente eran artesanos y campesinos, poseedores de algún armamento y reclutados también para pelear, aunque no forzosamente peleaban en batallas o en combates. Había muchos hombres, sí, pero muy pocos soldados. Las características del terreno eran del todo propicias a los defensores, porque el estrecho sendero tenía una amplitud aproximada de 15 metros. Jerjes no creía que los griegos quisieran hacerle frente y esperó 3 días confiado en que huirían en cualquier momento. Al cuarto día liberó su cólera y lanzó contra ellos sus tropas de medos y cisios. Se dieron órdenes para que los griegos fuesen capturados vivos. Los persas atacaron con decisión, fiados en su superioridad numérica. Sin embargo, pese a que sus caídos eran reemplazados inmediatamente por hombres, los guerreros, comandados por Leónidas, no parecían menguar en la misma proporción y cerraban con su falange el fondo del desfiladero. El combate se prolongó durante toda la jornada y al final de la misma los griegos seguían en pie. Había concluido el primer día de batalla. Al oponerse a los persas, los griegos vieron reforzada su creencia habitual de que los bárbaros eran todos unos esclavos, puesto que no eran libres, que no eran realmente libres. En su opinión, los persas eran deudores de la voluntad de su amo, el gran rey, a quien estaban sometidos, y éste los enviaba al combate con completo desprecio de sus vidas. Pero los griegos luchaban por convicción, defendiendo su forma de vida que defendían como resultado de la libertad. La pugna que oponía a unos y a otros adquiría así, a los ojos de los griegos, un cariz universal al enfrentarse a muchos esclavos contra muy pocos hombres libres. Las barbas entre los persas eran mucho más
Debido a esto, los hombres libres eran superiores a los bárbaros. El sistema de combate de los griegos se basaba en la falange, una formación compacta de hoplitas, equipados con un casco, armadura, una lanza y un escudo redondo llamado oplón, que daba nombre al hoplita. Cada soldado protegía a su compañero con su escudo mientras avanzaban hacia el enemigo. La falange de Leónidas era una unidad de combate firme, en una roca inamovible en la que venían a estrellarse las continuas oleadas de hombres enviados por Jerjes. Por el otro lado, los persas contaban con la desventaja de un equipo defensivo mucho más ligero y vulnerable, y con el hecho de no poder desplegar su temible caballería debido a la forma del terreno. Así que al segundo día Jerjes decidió emplear a su tropa de élite, los inmortales. 10.000 hombres pertrechados con un equipo mucho más completo que el resto de la infantería persa. Pero la lucha volvió a provocar incontables bajas entre los persas y su grandioso ejército siguió estancado, incapaz de superar al pequeño grupo de enemigos apostado en el paso. Entonces intervino en la contienda un agente inesperado. Al atardecer de la segunda jornada de lucha, un griego, Efílates, habló a Jerjes de una senda secreta que permitiría rodear la posición de los griegos y salvar el paso defendido por Leónidas. Los persas marcharon toda la noche y hacia el alba llegaron al lugar, que tomaron después de una lucha con el grupo de forenses, apostado en el lugar para la defensa. Los augurios y algunos vigías focenses corroboraron a Leónidas a primera hora del tercer día que la muerte estaba muy cerca. El tercer día se licenció a la mayoría de los hombres a su mando y se quedó tan solo con 300 espartanos y varios voluntarios que decidieron compartir el destino del rey. Mientras los aliados se retiraban para avisar el avance persa y ayudar en la defensa de sus ciudades, Leónidas y sus hombres quedaron en las Termópilas, aguardaron el fin de la serenidad. Esa misma mañana Jerjes mandó a cargar a sus hombres para desalojar el paso. Como respuesta, los griegos abandonaron la posición defensiva y salieron a campo abierto, buscando el encuentro definitivo con la muerte. La batalla se volvió muy cruenta y perecieron más griegos allí que en los combates de los días anteriores. Con ellos cayó también una gran cantidad de persas. Los griegos luchaban con furia de quien no alberga esperanza alguna. Con sus armas abolladas, rotas las lanzas, siguieron combatiendo espada en mano. La fiera determinación de los griegos era tal que Jerjes decidió acabar con los supervivientes mediante la lluvia de flechas para evitar que las bajas de su ejército siguiesen en aumento. Leónidas y sus hombres lucharon hasta el último aliento. El cadáver del rey espartano fue cruelmente mutilado por los persas, quienes cortaron su cabeza para colgarla a un palo. Al fin y al cabo, Leónidas era, a sus ojos, responsable de la muerte de miles de sus compañeros. Pero él y sus hombres pasaron a ser, por su sacrificio, héroes imperecederos, símbolos del valor y de la entrega, y alcanzaron la eternidad de la gloria. La gloria que aquellos que guardan las Termópilas. La batalla de las Termópilas terminó en una derrota anunciada, pero la resistencia espartana permitió al resto de los ejércitos de las ciudades griegas reorganizarse y obtener una victoria definitiva en la batalla naval de Salamina. WhatsApp 092 740021